Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreras. Iniciamos en lunes. Aquí estamos con dos temas, los dos temas principales que nos ocupan en el día de hoy. El tema de la transformación de la policía, o más bien, el tema de la destitución del jefe, del director de la policía, Eduard Sánchez, y la sustitución y por supuesto la proclama del presidente de la República de que por fin ya, dice él, empieza la transformación de esa policía. Un proceso que ha comenzado desde que ha tenido muchos intentos. Yo creo que hace más de 20 años que aquí se ha estado intentando reformar, que era el término, la policía, pero desde dentro de la policía, lo que yo creo que es una acción imposible, porque ahí lo que se han tratado es de acomodar las cosas. Hablar de transformación en este caso a mí me resulta un poco complicado, ¿no? Hay elementos que no puedo entender, en el sentido de que realmente cómo tú puedes hacer esas transformaciones en tanto no estás dispuesto a asumir el riesgo. Yo creo que el presidente Luis Abinader le ha tomado un poquito de miedo al riesgo que implica el cambio, a pesar de que ese fue un eslogan de campaña, porque el cambio siempre es odioso y tiene costos políticos, pero pueden ser coyunturales en este caso como el de la policía. Entonces, un poco se ha puesto a dar respuesta a lo que la gente ha estado demandando frente a una delincuencia que se ha desbordado y que, según algunos, tiene mucho que ver también de esas mismas pugnas internas dentro de la policía que querían que ese director, que hasta prueba en contrario es una persona, un jefe de policía joven, preparado, sin manchas de sangre como otros, por ejemplo, que entienden que la mano dura es salir precisamente a golpear a la misma gente que necesita una policía amiga, que le acompañe, que le apoye, a quien respetar. Entonces, esos mismos grupos de siempre, se especula, son los que han estado interesados en que saltase el Eduard Sánchez, que sí es una persona que estaba en el tren de la transformación que necesita la policía, porque ustedes saben que hay gente que se opone, los traficantes de la crisis que siempre se oponen a que se produzca el cambio, porque lo otro es el caos, lo otro es propiciar de acciones delincuenciales desde dentro de la misma policía, y eso les representa, claro, muchos negocios, muchas búsquedas en las que utilizan incluso a un grupo de infelices agentes policiales que no tienen ni el poder ni la capacidad que les da precisamente las posiciones que ocupan para hacer las cosas que ahí se hacen. Todo esto se ha dicho y parece que el presidente se dejó presionar un poco por todo esto. La transformación tal cual como se ha pretendido, como se cree y como incluso organismos internacionales han sugerido, no puede ser de ninguna manera con parchecitos, no puede ser coyuntural. Por eso no me anima mucho lo que dice el presidente Luis Abinader, de quien no dudo en absoluto de sus buenas intenciones de hacer las cosas distintas. Tiene un reto, por supuesto, y ese reto tiene que ver con la presión de la misma población también, que demanda una policía distinta, desbordada por acciones bastante violentas, como fueron los casos de Villa Altagracia con la pareja de cristianos, o como fue el caso más reciente de Leslie Rosado. Eso parece que recibió mucha presión, ¿no?, de la gente. Ahora, ¿qué es lo que queremos a partir de ahí? ¿Cuál es el perfil del nuevo director de la policía, a quien yo no conozco? Dicen que es una persona, bueno, lo que se dice que fue una persona que en algún momento ya le habían dado de baja, que ese retiro, un retiro, y que ese retiro se hizo sin cumplir con lo establecido, y que entonces eso fue en el gobierno de Leonel Fernández, fue Leonel Fernández que lo hizo, acudió a los mecanismos correspondientes, claro, como debe de ser, y fue entonces de nuevo reintegrado, que es una persona que en Santiago y en Puerto Plata, donde estuvo, algunos dicen que es gente de la calle, que es persona de mano dura, y de hecho lo escuchamos en algunos cortes hacerlo. Pero bueno, señores,
yo creo que tanto hablar de reforma, tanto hablar prometiendo que se iba a acelerar ese cambio, tanto hablar después del asesinato de Leslie Rosado, tanta energía, y ahora recurrir a un jefe de policía que parece que es simplemente el mismo perfil del policía, yo no sé si de caverna, como han sido algunos, que compartió muchos, y parece que era su partner, el ex jefe también de la policía, Guillermo Guzmán Fermín, quien apareció dándole un espaldarazo. Y hay gente que de verdad, definitivamente, tú quisieras tenerla a brazo de distancia, porque el prontuario de ese, bueno, pues está ahí. Yo creo que casi rondan las 500 personas muertas por intercambio de disparos. Entonces, que gente como esa pudiera sentirse cómoda y ponderar el trabajo del que nombran ahora como jefe de la policía, todo eso a mí me hace dudar, ¿no? Del cambio y de la transformación. No puede ser solamente, o no solamente, el asunto no es, yo creo que no ameritaba ni siquiera un cambio de policía. Lo que yo sí sé es que lo que se iba a hacer, si se seguía con todos los puntos y con todo lo que se ha sugerido para el cambio, era una medida que nos iba a resultar bastante odiosa a mucha gente, pero yo creo que era un riesgo que tenía que tomar el presidente Luis Abinader. De todas maneras, vamos a quedarnos con un poco el margen de la duda, ¿verdad? Que ese cambio, de alguna manera pueda sentirse. Tenemos una policía que desde hace, qué sé yo, desde su creación siempre ha sido lo mismo, con una decisión política que nunca se había tomado, con un poder político que siempre la ha utilizado, y con una delincuencia en la que se quiere hacer descansar toda la responsabilidad en la policía, que lo que tiene es una parte represiva, más no preventiva de la delincuencia per se, porque aunque muchos quieran dudar, es muy lógico que, señores, el tema de la delincuencia y la criminalidad esté vinculado muy de cerca con el tema de la pobreza. O sea que simplemente vamos, ¿verdad?, a decir, bueno, es algo, pero es lo mismo que yo siento que se ha hecho desde hace 70 años. No sé si se pueda dar esas transformaciones como se quiere, transformaciones que incluso asesores de las Naciones Unidas que fueron parte de esa comisión habían hablado de refundación, pero desde mi punto de vista fue un error haber cancelado a Edward Sánchez de la dirección de la policía, porque era un oficial correcto, transformador, joven, inteligente, que realmente estaba en el riel de producir esas transformaciones. Pero parece que esas presiones de la gente también en otros ámbitos, bueno, pues parece que desborda al presidente de la República, y tiene mucho se conecta mucho también con los casos de corrupción de los que hemos estado hablando en los últimos días, de esas 3 personas sobre las que se ha caído toda la responsabilidad, también de la transparencia, de la justicia independiente. Es un tema, señores, del que habrá que hablar. Y se habló hoy de la puesta en marcha ya, de manera definitiva, de la tarjeta de vacunación. Ya a partir de hoy en lugares públicos, el que no muestre su tarjeta no va a entrar. No es algo nuevo, no es algo que se está haciendo solamente en República Dominicana. Hay otros países que lo han empezado a implementar, en Estados Unidos, por ejemplo. Sin embargo, vemos que estamos cojeando, porque en los grandes negocios se está pidiendo la tarjeta, y hoy yo lo pude comprobar, y hay instituciones sólidas. Sin embargo, en lugares que, como el transporte público de pasajeros, que es el que transporta a la mayoría de la gente más pobres y más vulnerables, no se está haciendo la exigencia de la tarjeta de vacunación. Hay muchas controversias respecto al caso. Simplemente decir que no es algo nuevo, y que ciertamente las personas que no quieren vacunarse están en todo su derecho, quizás el mismo derecho que tienen los que sí entendemos que la vacuna es el instrumento que tenemos a la mano de no infectarnos, precisamente por la renuencia a vacunarse.
Salió un muerto que yo decía que nada más se veía en la funeraria y que siempre salía precisamente por el lugar donde recorría o donde sacaban los cadáveres. Estoy hablando del expresidente Danilo Medina, que muy orondo después de lo que fue el resultado de las elecciones de la ADP, donde ganó precisamente el candidato de los PLDS. Siempre ha sido así en el caso de la ADP. Siempre se procura tener un presidente que sea de la oposición, porque ellos entienden que de esa manera pues pueden conseguir mayores logros con las presiones. Eduardo Hidalgo, como le decía el otro día, ya ha sido presidente de la ADP, no fue tan bueno, pero Danilo se envalentonó y dijo que el PLD no estaba muerto, no, que estaba de parranda. Yo diría que no estaba preso, ¿verdad? Sino que estaba de parranda. Vamos a ver hasta dónde le llegará entonces, porque bastante despeluñado que apareció Danilo. Yo no, pero bueno, después de una parranda de 14 meses, obviamente la resaca taraquea a cualquiera. Yo creía que más bien Danilo y muchos del Partido de la Liberación Dominicana, más que de parranda, estaban dando algunos crucecitos a la Procuraduría General de la República, pero yo no creo que muchos estuvieran en ánimo de parrandear, o hay que ver a qué parranda se refería el expresidente de la República, porque hay gente que viven eternamente desde que hubo este cambio, que la gente decidió precisamente por la corrupción desbordante de los gobiernos del PLD, estar alerta y atento, y a eso no le sacan los guantes de la cara. Por tanto, mucha gente de ese mismo PLD que dice Danilo que estaban de parranda, tienen que estar haciendo cuentas, tratando de que cuadren, porque en algún momento tendrán que ir a saldarlas ante la Procuraduría General de la República, que en lo que la chava y viene, señores, se mantiene un rezago con la ley de extinción de dominio, para que precisamente a esos parranderos, con muchos de ellos con el dinero del pueblo, bueno, pues se le empiece a quitar lo robado. Vamos a dejarlo hasta aquí, mis queridos. Ya yo muy mejor de mi bronquitis, medicándome, cuidándome. Háganlo ustedes también. Agradecer como siempre a Cooperativa Mamoncito, donde usted deposita su confianza y en la que yo deposito mi confianza. Gracias por el apoyo. También a Sardinas Di Mari. Ustedes compartan, hombre, y denle like si les gusta la transmisión, no sean tacaños. Y suscríbanse, por supuesto, los que no lo han hecho, también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.